Navidad en Ganímedes. Isaac Asimov. Olaf Johnson canturreaba entre dientes mientras sus ojos azules observaban soñadores el impresionante abeto situado en un rincón de la biblioteca. Aunque esta era la estancia más amplia de la base, a Olaf no le parecía demasiado espaciosa en aquella ocasión. Se inclinó con entusiasmo sobre la enorme canasta que tenía a su lado y extrajo el primer rollo de papel verde y rojo. No se detuvo a reflexionar sobre el repentino impulso sentimental que se había apoderado de los productos ganimedinos S.A. para enviar a la base una colección completa de adornos navideños. Olaf se hallaba bien preparado para desempeñar el trabajo que se había impuesto como decorador en jefe de los temas navideños. Este cargo le colmaba de satisfacción. De repente frunció el entrecejo y masculló una maldición. La lámpara que convocaba asamblea general empezó a lanzar destellos histéricamente. Con expresión contrariada dejó a un lado el martillo que ya había levantado, así como el rollo de papel. Se arrancó unas cuantas lentejuelas del cabello y se dirigió al departamento de los oficiales. El comandante Scott Pelham estaba arrellanado en el sillón presidencial cuando entró Olaf. Sus dedos rechonchos tamborileaban sin ritmo sobre el cristal que cubría la parte superior de la mesa. Olaf sostuvo sin temor la mirada colérica del comandante, ya que en su departamento no había ocurrido ninguna anomalía en 20 circunvoluciones ganiménidas. Un grupo de hombres llenó con presteza el aposento y la mirada de Pelham se endureció mientras les contaba uno a uno inquisitivamente. «Ya estamos todos aquí», exclamó. «Muchachos, nos enfrentamos con una crisis». Se percibió un vago movimiento. Los ojos de Olaf miraron al techo y se sintió aliviado. Por término medio, en cada circunvolución completa se originaba una crisis en la base. Generalmente surgía al producirse un alza repentina en el cupo de Oxita, o bien cuando era inferior la cantidad del último lote de ocas de Karen. Sin embargo, las palabras siguientes le dejaron sin aliento. «En relación con la crisis, tengo que hacer una pregunta». La voz de Pelham tenía un profundo timbre de barítono, salpicado de estridencias cuando estaba colérico. «¡Qué cochino y estúpido, perturbador! Ha contado historias de hadas a esos revoltosos astruces». Olaf carraspeó nervioso, con lo que se convirtió en el centro de la atención general. Le oscilaba la nuez presa de repentina alarma. Se le arrugó la frente como cartón mojado. Temblaba. Yo, tartamudeó. Hubo un momentáneo silencio. Sus largos dedos hacían desatinados ademanes suplicantes. Sí, quiero decir que estuve allí después de las últimas entregas de hojas de Karen, ya que los astruces se movían con lentitud y... La voz de Pelham adquirió un tono de falsa dulzura. Sonrió. ¿Les habló a los nativos de Santa Claus, Olaf? La sonrisa parecía insólita, al igual que la mirada lóbuna que lanzaba de reojo, y Olaf quedó anonadado. Asintió convulsivamente. «¿Oh? ¿Sí? Habló con ellos? Vaya, vaya. Les habló de San Nicolás. Viene en un trineo volando por los aires con un tiro de 8 renos, ¿eh?» «Sí, en efecto. ¿No es verdad?», inquirió inadecuadamente Olaf. «Y dibujó los renos para demostrar que no se trataba de un error, y que él tiene una gran barba blanca, y sus ropas son encarnadas con cenefas albinas». Sí, señor. Tienes razón», contestó Olaf, estupefacto. «Y lleva un gran saco atestado de regalos para los niños buenos. Los deja caer por la chimenea y los pone dentro de los calcetines y medias». «Exacto». «También les dijo que está a punto de llegar. Una circunvalación más y vendrá a visitarnos». Olaf sonrió débilmente. «Es mi comandante.
Quería decírselo. Estoy montando el árbol y... ¡Cállese! El comandante respiraba agitado y silbante. ¿Sabe lo que se han imaginado esos astruces? No, mi comandante. Pelham inclinó el torso sobre la mesa en dirección a Olaf y gritó: «¡Quieren que Santa Claus los visite!». Se oyeron algunas risas, que al punto se convirtieron en toses ahogadas ante la encolerizada mirada del comandante. «Y si Santa Claus no los visita, dejarán de trabajar», repitió. «Se producirá una huelga». Después de estas palabras, ya no se oyeron risas, ni toses contenidas, ni nada por el estilo. Se había cruzado otro pensamiento por las mentes del grupo. Este no llegó a manifestarse. Olaf expresó la idea que estaba en el ánimo de todos. ¿Y cómo va la cuota? ¿Que cómo va la cuota?, gruñó Pelham. ¿No tengo que dibujarles un gráfico? Productos gamiménidos. Tiene que obtener 100 toneladas de wolframita, 80 toneladas de hojas de Karen y 50 toneladas de oxita por año. O de lo contrario perderá la concesión. Supongo que ninguno de ustedes lo ignora. Se da la circunstancia que el año terminará dentro de 2 circunvoluciones caminerinas, y la producción sufre un déficit del 5% con arreglo al plan establecido. Se produjo un silencio sepulcral. Pelham prosiguió: «Y los nativos no trabajarán si no viene Santa Claus. No habrá trabajo, ni cuota, ni concesión, ni empleos. Cuando la compañía pierda sus derechos, perderemos los empleos mejor pagados de la organización. Adiós, muchachos. Buena suerte, a menos...». Hizo una pausa y mirando fijamente a Olaf, añadió: «A menos que antes de terminar la próxima circunvolución tengamos un trineo volador, 8 renos y un Santa Claus. Y por las manchas cósmicas de los anillos de Saturno, lo conseguiremos, especialmente un Santa Claus». 10 rostros palidecieron mortalmente. «¿Tiene algún plan, mi comandante?», graznó alguien con voz trémula. «Sí, desde luego que lo tengo». Estiró las piernas y se recostó en el sillón. Un repentino sudor frío se apoderó de Olaf Johnson al notar cuál dedo acusador las miradas fijas de todos los presentes. «¿Cuánto lo siento, mi comandante?», murmuró con voz ahogada. Pero el dedo acusador permanecía inmóvil. Pelham penetró con paso firme en la antesala. Se despojó de la careta de oxígeno y de los fríos cilindros conectados a ellas. Arrojó a un lado, una tras otra, gruesas prendas de lana y, al fin, con un suspiro de preocupación, se quitó a tirones un par de botas espaciales que le llegaban hasta las rodillas. Tim Pierce interrumpió el cuidadoso examen de la última partida de hojas de Karen y lanzó desde detrás de sus lentes una mirada esperanzadora. «¿Qué hay?», preguntó. Pelham se encogió de hombros. «Les prometí la visita de Santa Claus. ¿Qué podría hacer? También les he doblado la ración de azúcar y de momento están trabajando». Pierce agitó una enorme hoja de Karen con cierto énfasis mientras decía: «¿Quiere decir que hasta el día en que deba aparecer el prometido San Nicolás? En mi vida he oído cosa más tonta. No se podrá llevar a cabo. No habrá Santa Claus». «Diga eso a los astruces». Pelham se hundió en una butaca y sus rasgos adquirieron una expresión pétrea. «¿Qué hace Benson? ¿Cree que podrá equipar ese dichoso trineo?». Pierce examinó una hoja al trasluz con aire crítico. «En mi opinión es que está chiflado. El viejo aguilucho ha descendido al sótano esta mañana y desde entonces está allí. Lo único que sé
es que ha desmontado el disociador eléctrico. Si sucede algo anormal, nos quedaremos sin oxígeno. Bien. Pelham se incorporó con dificultad. Por mi parte, ojalá nos asfixiemos. Sería la manera más fácil de salir de este atolladero. Me voy abajo. Salió presuroso y cerró la puerta de golpe. En el sótano miró a su alrededor aturdido. Diseminadas por todos los sitios brillaban numerosas piezas de acero cromado. Pasó un buen rato tratando de reconocer las partes que, al día anterior, constituían una compacta maquinaria. Un electrodisociador, perfectamente montado. En el centro, en contraste anacrónico, había un polvoriento trineo de madera, con las palas encarnadas y deslúcidas. Se oían martillazos procedentes de su interior. Benson!, gritó Pelham. Un rostro tiznado y sudoroso se asomó bajo el trineo, y un chorro de tabaco salió disparado hacia la inseparable escupidera del ingeniero. ¿Cómo grita de esa manera?, se quejó Benson. Estoy haciendo un trabajo delicado. ¿Qué diablos es este fantástico artificio? Un trineo volante. Una idea mía. El fuego del entusiasmo brilló en los húmedos ojos de Benson, y mientras hablaba, le surgía por la comisura de los labios la espuma del tabaco. El trineo lo trajeron aquí en los viejos tiempos, cuando se creía en que Ganímedes estaba cubierto de nieve, como otros satélites de Júpiter. Todo cuanto tengo que hacer es adaptar en el fondo unos cuantos gravorepulsores del disociador, con lo cual el trineo se hará antigravitatorio al conectar la corriente. Los compresores harán el resto. El comandante se mordió el labio inferior, dubitativo. ¿Y funcionará? Por supuesto. Mucha gente ha pensado aplicar los repulsores a los viajes aéreos, pero resulta ineficaces en los campos de gran gravitación. En Ganímedes, con un tercio de gravitación y una presión atmosférica muy leve, un chiquillo podría manejarlo, incluso Johnson, aunque no lamentaría si cayera y se rompiera su maldito cuello. Muy bien, mire, tenemos grandes cantidades de esa madera purpúrea aborigen. Póngase en contacto con Finn y dígale que coloque el trineo en una plataforma construida con ese material. Tiene que medir unos 6 metros de largo, con una baranda alrededor de la parte de que sobresalga. Benson escupió y frunció el ceño bajo los espesos cabellos que le llegaban hasta los ojos. ¿Cuál es su idea, comandante?, inquirió. Inmediatamente se dejaron oír las risotadas de Pelham como un áspero ladrido. Estos astruces esperan ver los renos y los verán. Estos animales tendrán que ir montados en algo. ¿No es eso? Es cierto, pero en Ganímedes no hay renos. El comandante Pelham, que ya se marchaba, se detuvo un momento. Contrajo los párpados con desagrado, como hacía siempre que pensaba en Olaf Johnson. Olaf ha salido a cazar 8 zambúes. Tiene 4 patas, cabezas y un extremo y cola en el otro. Esto es suficiente para los astruces. El viejo ingeniero rumió este informe y rió entre dientes de mala gana. Bien, me agrada la tonta distracción de su trabajo. A mí también, gritó Pelham. Se alejó majestuosamente mientras Benson, mirándolo de reojo, desaparecía bajo el trineo. La descripción que había hecho el comandante de un cebú era concisa y exacta, pero omitió detalles interesantes. Por una parte, el zambú tiene una cola larga, un hocico flexible, 2 orejas que rodean elegantemente de atrás hacia adelante. Tiene 2 ojos purpúreos y emotivos. Los machos están dotados de espinas de color carmesí, plegables a voluntad, que se extienden a lo largo de la columna vertebral, y al parecer este ornamento es muy apreciado por las hembras de esta especie. Todo esto, combinado con una cola cubierta de escamas y un cerebro nada mediocre, tendrán ustedes un zambú,
o al menos lo tienen si logran capturarlo. Precisamente este era el pensamiento que se le ocurrió a Olaf Johnson. Al descender con cautela por una eminencia rocosa, aproximándose a un rebaño de 25 zambúes que pastaban entre los desperdigados matorrales de una zona arenosa. Los ejemplares más próximos observaban cómo se acercaba a Olaf, quien ofrecía un grotesco aspecto enfundado en pieles y con una careta de oxígeno conectada a la nariz. Como sea que los zambúes carecen de enemigos naturales, se contentaban con mirar aquella extraña figura con ojos lánguidos y devoratorios y volvieron a ronzar su provechosa pitanza. Las nociones de Olaf respecto a la casa mayor eran incompletas. Rebuscó en los bolsillos un terrón de azúcar y cortándolo exclamó: «Psst, psst, Michito, psst, psst, Michito». Las orejas del zambú más próximo se crisparon con desagrado. Olaf se acercó más con el terrón de azúcar en alto. «Ven aquí, Currito, ven aquí». El zambú vio la golosina y puso los ojos en blanco. Movió el hocico arrojando el último bocado de vegetación y avanzó olfateando con el cuello estirado. Después golpeó la palma extendida con un rápido y experto movimiento. Llevándose el terrón a la boca, la otra mano de Olaf bajó rápida, pero se encontró con el vacío. Con expresión desengañada, sacó otra pieza del bolsillo. «Ven aquí, príncipe, acércate, Fido». El zambú emitió un gruñido tremolante en las profundidades de su garganta. Era una manifestación placentera. Evidentemente, aquel extraño monstruo que tenía ante él, después de haberse vuelto loco, se proponía alimentarlo para siempre con aquellos bocados concentrados y suculentos. Se lo arrebató de nuevo y retrocedió con la misma rapidez que la vez anterior. Pero en esta ocasión, Olaf lo sujetaba con firmeza. Pero el zambú también le había cazado medio dedo. El alarido que dio Olaf detonaba que éste carecía de cierto modo de la impasibilidad necesaria requerida en tales circunstancias. Sin embargo, un mordisco que hace daño a través de sus espesos guantes, por supuesto, no deja de ser un mordisco. Se abalanzó osadamente sobre el animal. Había ciertas cosas que alteraban la sangre de Johnson y el antiguo espíritu de los vikingos resurgía en él. Precisamente una de estas cosas era el que alguien o algo le mordiera un dedo, y mucho más si este alguien o algo era un ser extraterrestre. Los ojos del zambú observaban indecisos mientras retrocedía. Ya no le ofrecían más terrones blancos y no sabía con seguridad lo que sucedería a continuación. La incertidumbre se desvaneció con rapidez inesperada cuando dos manos enguantadas se apoderaron de sus orejas y empezaron a zarandearlas. Lanzó un agudo gañido y arremetió brioso. Los zambúes están dotados de cierta dignidad. Les desagrada que les tiren de las orejas, particularmente cuando otros zambúes, incluyendo algunas hembras, forman un corro y miran expectantes. El terrícola cayó de espaldas y durante un rato estuvo en esa posición. Mientras tanto, el zambú se alejó en unos cuantos pasos y caballerosamente permitió que Johnson se pusiera en pie. La vieja sangre de los vikingos alcanzó un grado más alto de efervescencia en Olaf. Se restregó la parte dolorida y saltó, olvidándose de las leyes de gravitación ganiménidas. Se desplazó por el aire a 1 metro de altura sobre la espalda del zambú. Asomó el miedo en los ojos del animal al observar a Olaf. El salto había sido imponente, pero al mismo tiempo también se notaba en sus órganos visuales cierta confusión. Parecía que aquella maniobra carecía de propósito. Olaf volvió a caer de espaldas sobre los cilindros al igual que la vez anterior. Empezaba a sentirse desconcertado. Los sonidos que emitían los espectadores detonaban palpablemente su condición de risas burlonas. «Risitas, ¿eh?», masculló amargado. «Todavía no ha empezado la lucha». Se acercó al animal lenta y cautelosamente. Dio un rodeo, examinando el punto más conveniente para lanzar el ataque. El zambú hizo lo mismo. Olaf simuló un falso ataque. Su oponente se agachó. A continuación, este último se volvió de espaldas y Olaf se agachó a su vez.
El seco y agresivo ronquido que salía de la garganta del Zambú no parecía estar en consonancia con el espíritu fraternal que generalmente reina durante la época navideña. En esta actitud irreverente le recordaba a Olaf algo así como un sacrilegio. De pronto se oyó un silbido. Olaf sintió un repentino calor en la cabeza detrás de la oreja izquierda. Esta vez dio una vuelta en el aire y cayó de nuca. Los asistentes al espectáculo prorrumpieron en el clamor con que parecía un relincho de satisfacción y el Zambú movió la cola triunfalmente. Olaf se propuso a la impresión de estar flotando en un espacio infinito tachonado de estrellas y se incorporó vacilante. «¡Protesto!», exclamó. «El ataque con la cola es juego sucio». Saltó hacia atrás esquivando otro coletazo y acto seguido se lanzó hacia la parte inferior del animal y atrapándole las patas con fuerza le obligó a dar con el espinazo en el suelo. El Zambú lanzó un ganido de indignación. Ahora la lucha había entrado en una fase en la que los músculos terrícolas y caminedianos jugaban un papel decisivo. Olaf se manifestó como un hombre de fuerza bruta, luchó con denuedo y por último se lo cargó a la espalda y el animal se sintió zarandeado e impotente. Respondió vociferante y trató de demostrar sus objeciones con un coletazo bien administrado. Pero estaba situado con desventaja y la cola pasó silbando inofensiva sobre la cabeza de Olaf. Los otros zambúes dejaron paso libre al vencedor con triste expresión en sus semblantes. Evidentemente, eran muy buenos amigos del animal capturado y les era desagradable en extremo que hubiera perdido el combate. Volvieron a su quehacer gastronómico con resignación filosófica, completamente convencidos de que todo era obra del destino. Al otro lado de la prominencia rocosa, Olaf había habilitado una cueva. Se desarrolló una breve y confusa lucha antes que Olaf lograra hacer entrar en razón al Zambú. Una cuerda anudada consensuadamente fue el auxiliar más eficaz para mantenerlo quieto. Pocas horas después, cuando ya tenía en su poder los 8 zambúes, poseía una técnica depurada que solo se adquiere tras larga experiencia. Podía haber dado a los cowboys valiosos consejos sobre la forma de derribar cuadrúpedos recalcitrantes. También podía haber dado unas cuantas lecciones a los estibadores terrícolas sobre tacos y juramentos simples y compuestos. Era el día de Nochebuena y en la base caminedina reinaba un ruido ensordecedor y un confuso acaloramiento, como si se hubiera puesto en marcha un nuevo ingenio para registrar toda clase de sonidos. Alrededor del viejo trineo, situado sobre una enorme plataforma de madera purpúrea, 5 terrícolas libraban una verdadera batalla con un zambú. El zambú posee opiniones concretas en relación con muchas cosas y uno de sus más tenaces principios es que no va a donde no quiere ir. Esto lo demostraba palpablemente, sacudiendo la cabeza, la cola, las 4 patas, las 3 espinas, en todas las direcciones y con todas sus fuerzas. Pero los terrícolas insistieron y no con gran delicadeza. A pesar de que sus angustiosos alaridos, el animal fue elevado hasta la plataforma, colocado en el lugar correspondiente y enjaeceado, sin remedio ni esperanza. «Muy bien», gritó Peter Benson. «Traigan la botella». Sujetando el hocico con una mano, Benson agitó la botella con la otra. El zambú temblaba de ansiedad y emitió temblorosos garnidos. Benson introdujo el líquido en la garganta del animal. Se oyó un gorgoteo y después un gruñido comprensivo. El animal estiró el cuello en demanda de otro trago. «Nuestro mejor coñac», suspiró Benson. Hubiera terminado la botella, pero la dejó cuando estaba por la mitad. Los ojos del zambú giraron rápidamente en sus cuencas. Parecía como si intentara bromear. Sin embargo, esta actitud no duró mucho tiempo, pues el metabolismo ganimedino quedó afectado por el alcohol casi de inmediato. Los músculos se le contrajeron con la rigidez propia de una borrachera, e hipando, sonoramente se desplomó. «Traer al siguiente», exclamó Benson. Al cabo de una hora los 8 zambúes no eran más que estatuas
catalécticas. Les ligaron a las cabezas palas con horquillas a guisa de astas. Producían un efecto tosco e inexacto, pero apta para el fin deseado. En el preciso momento en que Benson abría la boca para preguntar dónde estaba Olaf Johnson, el benemérito personaje apareció entre los brazos de 3 camaradas y fue conducido a la plataforma tan embarado como cualquier zambú después de la lucha. No obstante, articuló sus objeciones con la mayor claridad. No me voy a ninguna parte con este atuendo, ¿me oye? En realidad, había motivos para quejarse. Olaf nunca había sido atractivo, ni en sus mejores momentos, pero su condición actual era una mezcolanza entre una pesadilla de zambúes y una concepción patriarcal de Picasso. Llevaba los atavios de Santa Claus. Estos eran encarnados, tanto como podía permitir el papel de seda cosido a su capa espacial. El armiño era tan blanco como el algodón de rama. Precisamente esto es lo que era. Su barba ondeaba libremente, hecha de más algodón de rama, enganchada a un lienzo que le llegaba de oreja a oreja. Con tales aditamentos debajo y la nariz de oxígeno encima, hasta la persona de ánimo más templado hubiera rehuido su mirada. A Olaf no le habían mostrado un espejo para mirarse, pero lo que podía ver de él mismo y lo que su instinto le decía, le postraba en tal estado que la caída de un rayo fulminante la hubiera saludado con ánimo y alivio. Entre gritos y espasmos fue izado el trineo. Intervinieron otros, ayudando vigorosamente hasta que de Olaf no quedó más que una masa retorcida de la que salían voces ahogadas. ¡Dejadme!, mascullaba. ¡Dejadme! Y atacaba uno a uno. Hizo un pequeño amago para demostrar su osadía, pero cayeron sobre él numerosas manos que lo atenazaron, impidiéndole mover un dedo. «Entre», ordenó Benson. «Váyase al infierno», rugió Olaf entrecortadamente. «No quiero estar en un artefacto patentado para un suicidio inmediato. Se puede llevar a su sanguinario trineo volante y...» «Oiga», interrumpió Benson, «el comandante Perlman le está esperando al otro lado. Lo despellejará vivo si no está allí dentro de media hora». «El comandante Perlman puede entrar en el trineo a mi lado y...» «Piense en su empleo. Piense en sus $150 semanales. Piense en Hilda allá en la tierra, que no se casará con usted si pierde el empleo. Piense en todo eso». Johnson pensó en aquello confusamente. Pensó alguna cosa más y penetró en el trineo. Aseguró el saco con correas y puso en marcha el grabo repulsor. Abrió el propulsor a chorro lanzando una horrible maldición. El trineo arrancó impetuoso y Olaf no salió despedido hacia atrás por encima del artilugio, por verdadero milagro. Se aferró a los pasadores y observó cómo las colinas circundantes subían y bajaban según los picados y rizos del inseguro trineo. Sopló el viento y las ondulaciones se hicieron más sensibles cuando Júpiter apareció. Su luz amarillenta iluminó todos los picos y abismos del accidentado terreno, hacia cada uno de los cuales parecía dirigirse el trineo. Y cuando el gigantesco planeta se había alejado por completo de la línea del horizonte, la maldición de la bebida que sale de los organismos ganiménidos con la misma rapidez que entra, comenzó a alejarse de los zambúes. El zambú zaguero fue el primero en despertar. Se le lamió la cavidad bucal, dio un respingo y desvaneció el maléfico influjo del alcohol. Después de haber tomado esta decisión, examinó lánguidamente lo que tenía a su alrededor. No le causó una impresión inmediata. Gradualmente se fue dando cuenta del hecho incontrastable de que el suelo que pisaba, cualquiera que fuera, no era el terreno firme de Gamímedes. Se inclinaba, se movía, lo cual era muy extraño. Aunque hubiera atribuido este balanceo a su reciente orgía, no por ello dejó de mirar por debajo del barandal al cual estaba amarrado. Los zambúes jamás han muerto de ataque cardíaco. Según consta en los registros sanitarios,
Pero este, cuando miró abajo de sus patas, estuvo a punto de romper la tradición. El angustioso chillido de horror y desesperación que lanzó hizo recobrarle el conocimiento a los demás, cuyas cabezas, aunque doloridas, habían recobrado la conciencia. Durante un buen rato, se desarrolló una torpe, cacareante y confusa conversación, ya que los animales trataban de echar fuera de la cabeza el dolor e introducir en ella los hechos. Lograron conseguir ambos propósitos y organizaron una estampida. No era propiamente una estampida, puesto que estaban estrechamente atados, pero si exceptuamos el detalle de su situación forzada, hicieron todos los movimientos del galope tendido, y el trineo se volvió loco. Olaf se cogió la barba un segundo antes de dejarla ondear libremente. ¡Uah! Gritó. Era tanto como siseara un huracán. El trineo pataleaba, saltaba y bailaba un tango histérico. Era presa de repentinos arrebatos y parecía dispuesto a estrellar su cerebro de madera contra la corteza de Ganímedes. Entretanto Olaf, a la vez que renegaba, juraba y lloraba, accionaba los propulsores a chorro. Ganímedes daba vueltas y Júpiter se mostraba como una mancha borrosa. Quizá la bailoteante panorámica de Júpiter fue la que indujo a los zambúes a comportarse con más formalidad. Parecía que ya les había pasado el malestar de la borrachera. Sea como fuere, cesaron de moverse. Se dirigieron los unos a los otros sublimes discursos de despedida. Confesaron sus pecados y esperaron la muerte. El trineo se estabilizó y Olaf recobró el aliento que volvió a perder de nuevo ante un curioso espectáculo. Hacia arriba veía las colinas y el sólido terreno ganiménido, y por debajo el oscuro cielo y la abultada figura de Júpiter. Al ver todo esto, él también hizo las paces con la eternidad y esperó el fin. Astrus es un diminuto de avestruz, y a este animal se parecían los nativos de Ganímedes. Si bien hay que considerar que quienes tienen el cuello más corto, la cabeza más grande y su plumaje parece que de un momento a otro vaya a desprenderse de raíz, hay que añadir a su retrato un par de brazos, flacos y huesudos, provistos de 3 dedos rechonchos. Saben inglés, pero cada uno los oye. Preferiría que no le hablaran. Unos 50 avestruces se habían agrupado en una construcción de poca altura, hecha de madera purpúrea, que llamaban salón de reunión. En un sucio banco de honor de esta estancia fétida y oscurecida por el humo de las antorchas estaban sentados el comandante Pelham y 5 de sus hombres. Ante ellos se pavoneaban el avestruz más desaliñado de todos, inflando su enorme tórax con rítmicos y explosivos sonidos. Se detuvo un momento y señaló hacia una abertura en el techo. Mira, graznó. ¡qué chimenea! Nosotros hacer es entrar Sanicaus. Pelham asintió con un gruñido. El avestruz cloqueó placentero. Señaló los pequeños sacos de hierba tejida que colgaban de las paredes. Mirad, calcetines, medias, Sanicaus, poner regalos. Sí, admitió Pelham sin entusiasmo. Chimenea y calcetines, muy bonitos. Torció la boca en dirección a Sim Pearce, que estaba sentado a su lado, y murmuró entre dientes. Si estoy media hora más en esta escombrería, me moriré. ¿Cuándo llegará ese tonto? Pearce se movió incómodamente. Escuche, he realizado algunos cálculos. Estamos a salvo en todo, menos en las hojas de Karen, en los que aún llevamos 4 toneladas de déficit. Si logramos resolver este estúpido asunto dentro de 1 hora, podremos empezar de nuevo un nuevo periodo y hacer que los astruces trabajen el doble. Se echó hacia atrás y continuó. Sí, creo que lo podremos conseguir. Poco más o menos, replicó Pelham sombríamente. Y eso si llega Johnson y no nos pone en otro aprieto. El astruz hablaba de nuevo, pues a sus congéneres les agradaba charlar.
Todos los años. Y Christmas. No sabía pronunciar Christmas. Christmas es bonito. Todo el mundo, amigos. Astrus querer Christmas. Vosotros gustar Christmas. Sí, es muy bonito, refunfuñó Pelhan cortésmente. Paz en Ganímedes y buena voluntad para los hombres, especialmente para aquellos como Johnson. ¿Dónde diablos estás, idiota? Cogió otros berrinches mientras el Astruz saltaba unas cuantas veces de arriba a abajo, de manera calculada, evidentemente para ejercitarse. Continuó saltando variando el ritmo con aburridos pasos de baile. Los puños de Pelhan se crispaban de una manera extraña, unos excitados graznidos que provenían de un agujero en la pared, dignificado con el nombre de ventana. Contuvieron a Pelhan de hacer una matanza de nativos. Los astruces se agruparon en enjambres y los terrícolas lucharon por hallar un punto dominante. Al fondo de la gran bola amarillenta de Júpiter rugió un trineo volante tirado por 8 renos. Era muy pequeñito, pero no cabía duda. Era Santa Claus que llegaba. Al parecer, algo funcionaba mal. El trineo, los renos y todo el conjunto descendían a una velocidad terrible, pero volaban invertidos. Las astruces se dispersaron en medio de una cacofonía de graznidos. ¡San Niklaus! ¡San Niklaus! ¡San Niklaus! Salieron trepando por las ventanas como una fila de estropajos locos en movimiento. Pelhan y sus hombres alcanzaron el exterior por una puerta de poca altura. El trineo se aproximaba, se hacía más grande, daba bandazos de un lado a otro y vibraba como una rueda descentrada en vuelo. Olaf Johnson era una pequeña figura que se hacía perfectamente al trineo con ambas manos. Pelhan gritaba desaforadamente, incoherente, y se atragantaba cada vez que se le olvidaba respirar a través de la veta nasal en la fina atmósfera ganimérina. De pronto se detuvo y miró fijamente con horror. El trineo seguía descendiendo veloz y ya casi se veía de tamaño natural. Si hubiera sido una flecha disparada por Guillermo Tell, no hubiera apuntado entre ceja y ceja de Pelhan con más precisión. ¡Todo el mundo a tierra!, chilló mientras se dejaba caer. La ráfaga de viento que dejó el trineo al pasar de largo, restalló penetrante contra su rostro. La voz de Olaf se oyó durante un instante chillona y confusa. Los compresores de aire dejaron una estela de vapor. Pelhan temblaba en el helado suelo de Ganímedes. Poco después se levantó lentamente, sacudiendo las rodillas como una hula hawaiana. Las astruces que se habían dispersado antes de que se les echara encima el vehículo aéreo se agruparon de nuevo. A lo lejos, el trineo giraba dando media vuelta. Pelhan seguía los revoloteos y bandazos del artefacto desde que empezó a cambiar de dirección. Cabeció e inclinándose a un lado, enfiló hacia la base y ganó velocidad. En el interior del trineo, Olaf trabajaba como un demonio. Con las piernas ampliamente abiertas balanceaba con desesperación el peso de su cuerpo. Sudaba y maldecía mientras intentaba con todas sus fuerzas evitar la panorámica de Júpiter hacia abajo. Y esto pondría en el trineo oscilaciones más y más violentas. Los bamboleos alcanzaban ahora un ángulo de 180 grados y Olaf sintió que su estómago le presentaba enérgicas reclamaciones. Conteniendo el aliento, apoyó todo el peso de su cuerpo sobre el pie derecho y el trineo se balanceó con más amplitud que nunca. En el punto más pronunciado de este vaivén, desconectó el grabo repulsor y la débil fuerza gravitatoria de Ganímedes sacudió el trineo obligándole a descender. Como es natural, al ser el vehículo más pesado por el fondo, debido a la masa metálica del grabo propulsor, adquirió la posición normal en tanto descendía. Pero esto le causó muy poco alivio al comandante Pelhan, que ya, una vez más, el trineo apuntaba directamente hacia su persona. ¡De cuerpo a tierra!, vociferó y de nuevo se lanzó al suelo. El trineo silbó sobre su cabeza,
crujió al tropezar contra una peña, hizo un salto de 5 metros y se paró en seco en un chasquido. Olaf salió despedido por la baranda. Había llegado Santa Claus. Con un profundo y tembloroso suspiro, Olaf se ajustó el saco sobre la espalda, se recompuso la barba y acarició la cabeza de uno de los sufridos y silenciosos zambúes. Podía haber sobrevivido la muerte. En verdad, Olaf no la había afrontado con serenidad, pero ahora estaba dispuesto a morir, pisando tierra firme, con nobleza, como un Johnson. Dentro de la cabaña en que los astruces se habían aglomerado, una vez más, un golpe en el tejado anunció la llegada del saco de los regalos de Santa Claus y un segundo batacazo a la llegada del santo. Una figura espantosa apareció a través del agujero provisional. ¡Felices fiestas!, farfulló, dejándose caer por el orificio. Olaf fue a parar encima de los cilindros de oxígeno, como de costumbre, y después los colocó en el sitio habitual. Los astruces saltaban de arriba a abajo como pelotas de goma. Olaf se dirigió cojeando ostensiblemente al primer calcetín y depositó una pequeña esfera deslumbrante y policromada que extrajo del saco. Una de las muchas bolas que originalmente habían sido proyectadas para adornar los árboles navideños. Una a una las fue dejando en todos los saquitos disponibles. Después de haber realizado su tarea, se sentó en cuclillas completamente agotado y siguió las sucesivas escenas con ojos vidriosos e inseguros. La jovialidad y las carcajadas de buen humor, tradición característica de la festividad de Santa Claus, estuvieron completamente ausentes en esta ocasión. Pero la esencia de alegría la compensaron los astruces con su extraño embelesamiento. Hasta que Olaf entregó la última bola, guardaron silencio y permanecieron sentados. Pero cuando se acabó el reparto, el aire se enrareció bajo la tensión de estridencias discordantes. En menos de un segundo, la mano de cada astruz contenía una bola. Charlaban entre ellos violentamente y hacían las bolas con cuidado, protegiéndolas con el pecho. Después las comparaban unas con otras y formaban grupos para contemplar las más llamativas. El astruz más deseado se acercó a Pelham y le cogió por las solapas. ¿Sanicaus? Bueno. Cacareó. Mira, dejar huevos. Observó reverentemente su esfera y agregó. Ser más bonitos que huevos de astruces. Ser huevos Sanicaus, ¿eh? Con su dedo pellejudo pinchó el estómago de Pelham. ¡No!, aulló Pelham impetuosamente. ¡Infiernos, no! Pero el astruz no lo escuchaba. Ocultó la bola en las profundidades de su plumaje y continuó. ¡Colores bonitos! ¿Cuánto tiempo tardar salir pequeños Sanicaus? ¿Qué comer pequeños Sanicaus? Nosotros enseñar ser vivos, inteligentes como astruces. Pierce agarró el brazo del comandante Pelham. No discutas con ellos, susurró frenético. ¿Qué importa si ellos creen que esas bolas son huevos de Santa Claus? Mire, si trabajamos como locos, podremos alcanzar la cuota. Que empiecen a trabajar. Llevas la razón, admitió Pelham. Se dirigió al astruz. Dígale a todos que se preparen. Hablaba con claridad y en voz alta. Ahora, a trabajar. ¿Comprenden? Venga, deprisa, deprisa. Hacía ademanes con los brazos. El descentrado astruz se detuvo de repente y dijo con calma. Nosotros trabajar, pero Johnson, decir Christmas y venir todos los años. ¿No tenéis bastante con un Christmas?, masculló Pelham. No, graznó el astruz. Nosotros querer Sanicaus año próximo, tener más huevos, más otro año, y otro, más huevos, más pequeños Sanicaus. Sí, Sanicaus, no venir, nosotros no trabajar. No hay mucho tiempo por delante, y ya hablaremos entonces. O nos volveremos todos locos, o los astruces habrán olvidado la fiesta. Pierce abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir,
La cerró de nuevo, la abrió otra vez y finalmente consiguió hablar. Comandante, Quiere que venga todos los años. Yo lo sé, pero el año próximo no se acordará. Pero no comprende. Un año para ellos es una revolución completa alrededor de Júpiter. Esto significa una semana y 3 horas del tiempo terrestre. Quieren que Santa Claus venga todas las semanas. ¿Todas las semanas?, rugió Pelham. Johnson les dijo. Durante unos instantes le pareció que todo era chispas dando saltos mortales. Se quedó sin respiración. Automáticamente sus ojos buscaron a Olaf. Olaf se quedó frito hasta el tuétano. Se levantó sobrecogido y se deslizó hacia la puerta. Se detuvo cuando estaba en el umbral. De repente recordó la tradición. Con la barba semidesprendida graznó: ¡Felices fiestas y buenas noches a todos! Corrió hacia el trineo como si todos los diablos le pisaran los talones. No eran los diablos, era el comandante Scott Pelham. Fin.